Buenas, Profe, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Se ¿Todo escucha? bien? Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, mejor así. A ver, un segundo. ¿Pudieron abrir el link que les mandé recién de Twitter? sí, yo lo puedo abrir. Bueno, ¿tienen la posibilidad de tener para verlo mientras estamos en la clase o no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, la idea lo tenía, digamos, ya guardado desde hace un mes, más o menos, 10 de marzo, si no recuerdo mal, porque lamentablemente iba a aplicar en algún momento al debate que hay ahora otra vez con qué hacer, con las medidas a tomar, con lo que es la segunda ola de la pandemia, de COVID. Después vamos a hablar un poco del ejercicio que tenían que hacer para hoy, del trabajo que tenían que hacer para hoy, del tema del rastreo de lo que se publicó en los medios sobre el hecho de discriminación en el partido del Valencia, pero prefiero y quiero arrancar por esto porque, digamos, es un tema no solo urgente, no solo que vuelve a quedar en el centro de la escena con lo que fue la noticia de la muerte de Mauro Viale, porque él, que fue muy responsable en su manera de comunicarlo, siempre fue uno de los que bregó por pedirle a toda la gente que se cuidara, que tuviera recaudos. Él lo hacía también. Lamentablemente también es víctima de este virus tremendo. Así que, digamos, esas cuestiones también ponen, al ser una figura pública tan reconocida en distintos ámbitos, potencia muchas veces el darse cuenta de que verdaderamente el riesgo es el más alto que puede existir con el COVID, como también es cierto y es lógico que muchísima gente esté muy pero muy expectante de las medidas que se vayan a tomar en cuanto a la economía y en cómo eso afecte también distintas situaciones, ya con todos los problemas que por sí tenemos desde hace muchísimos años en nuestra economía en particular, pero digamos un fenómeno a nivel mundial. ¿Le llamó algo la atención de este trabajo que compartía el sociólogo sobre los resultados de la encuesta que hizo hace poco, hace un poquito más de un mes, la Universidad de Quilmes? No, a mí no. Profe, Sí, ¿quién quiere hablar? ¿Quién le cedo la palabra? A la mujer, obviamente. Pues no había visto. ¿Quién habló? ¿Melissa? Meli. sí, Ahí está. Sí, Melissa, te escucho. la verdad que los números no me sorprendieron. ¿No te sorprendieron en relación a qué resultado, digamos? No, el 66% de la gente. Claro, Creo que, a ver si lo que yo entendí, por ahí entendí mal. La gente respeta las medidas porque lamentablemente no le queda otra. claro, digamos, el gráfico ese dice, a las personas que respondieron solo volvería a cerrar algunas actividades o solo le pediría a la población que aumente los cuidados. ¿Qué piensa que haría la gente? Entonces, esas personas, las que contestaron que en realidad lo que pedirían es conciencia o apenas restringir algunas actividades, son los que creen que la mayoría acompañaría, pero que está harta. ¿A alguno le sorprendió o alguna lo que es el resultado? Yo lo pensaba más en función, no me expresé bien, de una de las primeras cuestiones que él plantea, que es la imagen dominante que hay, que creo, me incluyo, yo siento que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo con extremar las medidas o con las mayores restricciones, pero fíjense que paradójicamente es en el punto número 3 de lo que él comparte, hay un resultado que es el de gráfico 1 que dice, usted es presidente, aumentan mucho los casos y se empiezan a llenar las salas de terapia intensiva. Resumiendo, es lo que nos está pasando ahora. Ahora sí las salas de terapia intensiva entre el COVID y distintas enfermedades están prácticamente saturadas, por ejemplo, en el sistema de salud privado. Algunos de sus asesores científicos proponen la medida A y otros la B, es decir, ¿cuál elige usted? Entre una cuarentena bien estricta, cuarentenas intermitentes, cerrar algunas actividades o solo pedir recaudos.
Fíjense que en ese primer resultado, el 40% dice cuarentena bien estricta durante un mes para que el virus desaparezca, y que habla de presencia policial, de gendarmería, digamos, algo más similar a lo que fue el comienzo de la cuarentena ya hace un poco más de un año. Y cómo las cantidades, digamos, son incluso tal vez mayores a las que uno podía imaginar, porque en general, ¿cuál es el discurso que hay en los medios? Que la gente no está de acuerdo con cuidarse más o en realidad con que haya medidas extremas. A esto voy, no sé si a alguno le llamó la atención alguno de esos resultados, o cómo aquellos que piden una cuarentena más estricta creen que el resto no lo pediría, y en realidad son muchos más los que creen que podría ser necesaria una cuarentena estricta, pero no sienten que esa postura sea la que va a apoyar la mayor cantidad de la gente. ¿A alguno le llamó la atención eso o no le Claro, hizo? como que lo que se dice es que se siente mucho más la gente que está en contra de la cuarentena, pero que son la minoría, a los que están a favor de las restricciones, pero porque un tema de que capaz no se expone esa gente, o por lo menos porque resulta más chocante, o se remarca más, o se hace más tendencia en una red social, la gente que se opone o que está cansada del aislamiento y de estar encerrado. Claro, bueno, ese punto que mencionás, Nahuel, también está bueno, porque hablabas, por ejemplo, de lo que uno puede hacer en una red social. Y hay mucho de eso también. El impacto a veces que se genera a partir de lo que son las redes es muy, muy grande si se le da también una difusión o una retroalimentación en los medios de comunicación. Es algo que mencionaba en las primeras clases. A veces es de lo que surge en las redes, termina replicándose en los medios, o de mensajes también que los medios, digamos, estén de un lado o del otro. Para esto de, digamos, si planteamos grietas, existen esas prácticas de un lado y del otro, en términos de medios también, como a veces como decimos, a veces el pájaro que está así picando la cabeza todo el tiempo, de tanto machacar, 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 también genera una repercusión en las redes sociales. Es decir, cómo se retroalimenta a veces ese fenómeno y nos da la sensación de que todo el mundo cree o piensa eso, o que todo el mundo está de acuerdo en una sola postura y no en otra. Es decir, como que no hay grises, es como la eliminación de los grises que se potencia mucho en las redes sociales. Entonces, ese punto, fundamentalmente, no sé si vieron con uno de los tweets que comparten este hilo, Feierstein habla de minorías que son más, más activas en cuanto a la difusión de su idea o de su postura. Tal vez es un poco eso también, y que vos mencionabas, Nahuel, de cómo repercute más, porque digamos serían los que gritan, por decirlo de algún modo, su postura, mientras que hay otros que tal vez adoptarían otra medida, pero no es que lo exteriorizan o que no lo exteriorizan de una manera tan a veces violenta, porque también esto ocurre. De un lado y del otro hay extremos en los que se habla de que es un asesino el que toca algo de la economía, o que es un asesino el que no restringe absolutamente todo. Es decir, siempre hay puntos que son de polarización muy pero muy grande, y después hay gente que tiene unas visiones un poco más abiertas a pensar también en que el otro puede estar reclamando por algún tipo de problema que también tiene cierta lógica en la vida nuestra, ya sea por la salud o por la economía. Los resultados esos los vieron, digamos, el tema de cómo cree la gente, o cómo cree la gente que se ve, digamos, si su postura sería bancada o no. Es el punto 7, creo. Fíjense si lo pueden abrir. Sí, el gráfico 2 que está en el punto 7 y dice eh, ¿qué piensa que haría la gente? Y dice, el 36% dice la mayoría respetaría las medidas y las apoyaría convencidos, aunque una minoría tendría bronca con el presidente. Después, el 31% dice la mayoría de la gente respetaría las medidas, pero por miedo, y casi todos le tendrían bronca al presidente. El 19% opinó que la mayoría le tendría bronca y que habría demasiadas protestas que no harían que se logre el mantener una cuarentena. Y el 14% dijo todos respetarían las medidas y lo apoyarían, con un presidente
que los está cuidando. Es decir, el 14 sería como el más tranquilo en decir, bueno, la respeto y está bueno porque me siento cuidado como ciudadano. Después sí hay situaciones en las que creo que tal vez se acercaría más a posturas que todos podemos tener cerca o que puede tener alguno, de tener cierta bronca de otra vez van a cerrar u otra vez va a pasar el tener que ir a un confinamiento. ¿A qué voy con todo esto? ¿Ustedes qué tipo de mensajes ven en general en los medios respecto a esta posibilidad o a esta pregunta de qué hacer ahora que los casos llegaron a picos inimaginados hasta hace un tiempo? En los medios que consumen, ¿qué ven en general? Y ahora como se está empezando a desbordar todo, están siendo un poco más, apoyando un poco más a las restricciones, pero eso hace 2 semanas atrás era todo lo contrario. Antes era más económico el tema central y ahora es más sanitario, por lo menos por lo que veo yo. Claro. ¿Qué ven los demás? Los escucho también. Profe, sí, un Sí, poco como Alejo. decía Nahuel, eh, tal vez antes era un poco más, apuntaban a lo económico, algunos medios, ¿no? Tipo de los otros medios apoyando al presidente hablaban también del sistema sanitario, pero ahora sí, como que explotó todo, digamos, los casos, un poco empiezan a apuntar a que tomen medidas más estrictas. Bien. Más opiniones escucho. ¿Qué ven? ¿Qué analizan, digamos, con esto que planteaba desde la primera clase de que nosotros también tratemos de leer esto entre líneas de qué busca cada uno de los medios o qué rol juega dentro de esta situación, que no es un juego, valga el enroque de palabras, sobre esta postura o sobre qué se tendría que hacer? Profe, Sí, Melissa. he visto, yo veo diferentes medios. En algunos medios todavía siguen iguales, bueno, lo ayer y hoy, siguen iguales como venían, y otros tomaron la medida hoy de cuidarse más. Bien, y hablando de esto de tomar medidas de cuidarse más, justamente hoy pasó algo con algunos medios. Sí, lo Eh, vi, ¿Qué viste? que Creo que usaban barbijo. ahí está. Desde, por ejemplo, Pero me di sí, cuenta, presté atención en algo, por ahí estoy equivocada. Los canales de televisión que son de medios partidarios del gobierno que está actual usaban barbijo, y los canales de medios que son del gobierno opositor no usaban barbijo. sí, en realidad ocurre, digamos, en la televisión pública es eso, o Sí, sea, es, digamos, un espacio que tiene que apuntar a la pluralidad o se entiende esa tarea para las televisiones públicas. Es cierto que en general, como sociedad, los vemos como la parte oficialista, sea el gobierno que sea que esté de turno. Si el gobierno, sí, digamos, del anterior, con una postura, digamos, siempre más tranquila, entre comillas, o amena con las decisiones del Estado. Pero en este caso, y eso también está bueno para indagar un poco, hubo medios de otros países en los que también, a veces arrancando desde de lo que es, digamos, los canales más cercanos o medios estatales, que se usaba o se buscaba, por lo menos en algunas salidas al aire o algunos días, que incluso dentro del estudio tuvieran el barbijo puesto para intentar llamar a la concientización de el buen uso además del barbijo. No solo usarlo, sino usarlo bien, porque estamos, creo, pasó más de un año y les habrá ocurrido que salimos a la calle y seguimos viendo gente que lo usa por abajo de la nariz, que lo usa arriba de la pera, es decir, que tampoco sirve tanto, mal empleado, obviamente que es imprescindible el barbijo, pero bien utilizado. Pero también no sé si les provoca a ustedes o a alguien tal vez cercano, a alguien que escuchen, que depende del medio que lo haga, o en este caso, por ejemplo, al hacerlo la televisión pública, que está siempre emparentada con los gobiernos, es decir, con los oficialismos, que haya gente que lo tome incluso como si fuera un mensaje negativo, o en las redes sociales, que la gente odia mucho y es como un caldo de cultivo donde se insulta mucho, esto de exponer una postura de una manera así muy radicalizada, si ven cosas así, digamos, de gente que tal vez llama a descuidarse. sí, lo O, he visto.
Bien. ¿A dónde más en las redes sociales? Sí. Bien. Bueno, creo que eso también pinta un poco cómo somos como sociedad en general. Lo que pasa también, profe, que en las redes sociales uno no da la cara y tiene piedra libre para decir lo que quiera. Imagínate que la mayoría de las personas que tira algo fuerte o que dice sin filtro, vos entrás en la foto de perfil y no es una persona, es simplemente una cuenta con alguien escribiendo atrás de ella anónimamente. Sí. Bueno, de hecho lo habíamos mencionado en la clase anterior. Si no recuerdo mal, lo que le había pasado a esta periodista que se encontró con que la madre era un usuario, un troll, y la madre es desaparecida. Es decir, hasta situaciones muy, muy pesadas en las que se da que eh, hay gente que está ahí atrás de un teclado haciendo cosas que son muy, pero muy Igual, profe, maliciosas. Sí, me he dado cuenta que mucha gente habla en los medios los sí, famosos o los periodistas, hablan de cuidarse, de usar el barbijo, del alcohol en gel, bueno, etcétera, etcétera. Y después uno los ve en las redes sociales haciendo fiestas. claro. El Diego diría que se les escapó la tortuga. No, no están haciendo, digamos, lo que dicen que hay que hacer, que en realidad es lo lógico, que hoy por hoy, más allá de que todos tengamos ganas de tener reuniones sociales como antes, incluso el como antes, hasta que no aparezca las vacunas en cantidades en todos lados y no sé, o el virus se convierta en un virus más amistoso, que parece que no, que va a ser todo lo contrario, o que lo está haciendo, todo lo contrario, lamentablemente no lo podemos hacer. Y está bueno esto también que mencionás y esto que citan de las redes sociales, porque, por ejemplo, hasta hace algunos días hay una figura de las redes que estuvo muy, muy, muy en el centro de la escena por hablar de que uno se cura con amor, que uno si tiene el autoestima bien trabajado y que si quiere sentir bien, no se enferma y que el barbijo asfixia. Y ¿Quién mi es? amiga Ivana Nadal Ivana Nadal, exactamente. A me lo que bloqueó voy, a mí de Instagram. ¿eh? ¿Te Me bloqueó? bloqueó de. Sí. Ah, le planteaste una opinión diferente. Nada, le puse enseguida juego de Icardi de titular cuando salió por Ah, su nuevo novio y me bloqueó. eh, a lo que voy es muchas veces los mensajes, sobre todo en las redes, para personas que tienen millones de seguidores o miles y miles y miles de seguidores, también es un problema en cualquier término, pero en este caso que es una cuestión de salud pública, incluso yo creo que habría que tratar de evaluar de qué manera también desde las redes se trabaja para tratar de bloquear mensajes que son engañosos o que pueden poner en riesgo a las personas. A su vez, y hablando, siempre linkeando estos temas, habrán notado que ya desde hace varias semanas, varias o ya un par de meses, en publicaciones que sean de Instagram, de Twitter, cuando se habla de coronavirus, de las vacunas, salta automáticamente con la publicación que haga uno, se genera una especie de marca que acompaña con lo que es, digamos, links para poder acceder a información oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo notaron eso? Que cuando hasta un medio publica algo de coronavirus o sobre vacunaciones, se dispara ya casi automático ese link que acompaña las publicaciones, ¿lo vieron? Sí, Bueno, eso es una de las herramientas que estuvo bien pensada en función de tratar de que la gente empiece a buscar información oficial. También está esto como para analizar si a veces nos interesa tanto la información oficial o si lo que queremos es que nos digan lo que queremos escuchar, de un lado y del otro, digamos, para aquellos que toman una postura como de decir, no, la verdad es una sola o es la que yo creo que existe y como que se necesita, digamos, alimentar solo de esa parte y no de escuchar o de ver otras voces o de, sobre todo, más que nada, constatar, de chequear, que en la práctica periodística es esencial y que vemos muchas veces que no pasa. Y hablando de eso, ¿hubo algún otro mensaje, pensando en la última semana, de alguno o alguna comunicadora que tenga que ver, por ejemplo, con los hisopados y con algo raro que supuestamente hacen en los hisopados? ¿Alguien lo vio? No sé si detectan de quién estoy hablando. Alguien que habló de que cuando te van a hisopar te ponen una especie de canito o de algo que hace que el test te dé positivo, por más que no tengas coronavirus.
lo dijo al aire en televisión. No, profe, la verdad que no. Eso, se eso pudo. fue lo que, eso fue lo que dijo Viviana Canosa, profe. Exactamente. Hace Sí, unos días. lo vi en internet, no lo vi en Sí. programa. Claro, digo, lo dijo en su programa y tuvo después mucha repercusión y mucha condena también de parte, sobre todo de lo que es el personal que trabaja en salud y la gente que hace hisopados, que también se expone, que está todo el tiempo con miles de personas que están lamentablemente contagiándose. Y ella dio una explicación de que escuchó y le dijeron en un lugar que en España supuestamente, por más que vos no seas positivo, te ponían un tubito, un canito en el hisopado que hacía que saltara positivo aunque no lo tuvieras, y que era un objetivo de encerrar a la gente. Entonces a lo que voy es, fíjense cómo en este planteo o de lo que arrancamos viendo de un estudio que se hizo en base a preguntar a la gente, a cierta cantidad de personas, porque en ese link que les pasé, en el que está ese hilo, está después la información para acceder Profe, a... Sí, te escucho, Melissa. perdón que interrumpa. Me No, por pasó favor. varias veces, conozco gente que, ponele, no sé, vamos a poner, al marido le tocó positivo, Sí, ponele, me pasó, un matrimonio. Y a la mujer y a la hija le había dado negativo con 2 hisopados, pero igual los pasaron como positivos. sí, bueno, Y los daban igual. es que, Y ellos los cuentan. bueno, por ejemplo, cuando a mí me tocó tener, y también casos cercanos de personas que tuvieron COVID, y que tal vez quienes viven con uno no tienen ningún síntoma, se los hisopa y dan negativo, y después ocurre que transcurridos algunos días más, por ejemplo, tienen pérdida de olfato. Y la pérdida de olfato, digamos, te dicen 99,9 que es COVID. Y entonces directamente ahí ya ni se los hisopa. Y también hay una realidad eh, con lo que son la salud pública y la salud privada. Hay casos de gente cercana que tenía algún malestar y si no tenía al menos 2 síntomas, su prepaga le decía que no era suficiente para el hisopado. Y también hay un trasfondo que uno puede entender, tiene que ver con los insumos, con no querer perder dinero, digamos, perder entre comillas, en hisopar. A su vez también hay una realidad, a vos te pueden hisopar que te dé negativo y que estés incubando el virus o que puedas después contagiar y que los síntomas empiecen a manifestarse después del hisopado. Es decir, por un lado sea la cuestión de la debilidad económica tal vez a veces, o del cuidado de los insumos, o de el esconder, digamos, el gastar los insumos porque no quieren perder plata, se vea del sistema público para preservar o del sistema privado porque quiere ganar más. Bueno, pasó acá en Caseros. El otro día no sé si alguno lo vio. La clínica San Andrés, que está en Sabatí, está preparada para atender gente con COVID y el Estado la dejó sin usar. Bueno, fíjense esto, o sea, cómo hay situaciones que se van dando en plena pandemia que tienen que ver con si se utilizan o no los medios necesarios, si están los medios necesarios o no, si alcanzan o no alcanzan, incluso el debate que se está dando hoy por hoy. Ayer hubo un comunicado que tenía que ver con que, por ejemplo, PAMI ya avisó que el 100% de camas ocupadas para sus afiliados, en Capital la mayoría de los sanatorios privados están entre el 90, 95 o 100% de ocupación de camas de terapia intensiva, y la postura de la ciudad es que en realidad el análisis que hacen ellos, o que plantean, digamos, sus expertos, es que todavía hay hilo, digamos, en el carretel, que hay lugar para poder seguir en esta escena, digamos, en esta normalidad que se vive, entre comillas, como para no cerrar o no restringir más. Y provincia de Buenos Aires, cuando siempre hablamos del AMBA, de cómo están conectadas provincia y capital, sobre todo la capital y el conurbano, eh, plantea que el escenario ya es de un 100% y que es inminente una explosión si no se detiene y si no se restringe más. Por eso también las discusiones que se están dando hoy más temprano, y ahora también había otra reunión entre expertos de las dos áreas, digamos, para ver si se ponían de acuerdo. Y de fondo toda la lucha política. Es decir, cómo a veces
hay intereses que están en un conflicto tan grande y también mirando de reojo las urnas, aunque las pasos se pospongan o no, o se adelante un poco, se postergue un poco, perdón, el plazo de las elecciones, como también todo eso a veces en los medios se va direccionando hacia un mensaje o hacia otro, y cómo incluso los votantes duros de un lado y del otro dicen, bueno, si mi candidato defiende tal postura es la ideal, o si mi candidato dice que hay que restringir todo es lo ideal, cuando en realidad la cuestión principal sería no solo el no aferrarse solo a lo que digan los candidatos de cada uno, sino fundamentalmente que trate de un lado y del otro de tener cierta conciencia de que si esto sigue incrementándose puede ser aún más problemático a futuro, tanto para la salud como para la economía, es decir, pensar las dos cuestiones. Y todo esto que se está dando y que van analizando y que vamos viendo y que vamos charlando, que nos disparan un montón de ejemplos de cosas que están mal en los medios de comunicación. Ustedes, bueno, o sea, a mí me pasa, del momento en el que estudié hace ya varios años periodismo, y después de la práctica y de cuando uno ve lo que se hace muchas veces en los medios, es una desilusión bastante grande entre el momento en el que uno dice, oh, quiero ser periodista, pensándolo como sinónimo de es rigor, es veracidad total, es, digamos, es lo que está chequeado, y que después vemos miles de fake news que pasan en los medios como si nada. Insisto, de un lado y del otro ocurre. O cómo a veces los mensajes se tiran como si nada o como si eso no tuviera una repercusión básicamente en la vida de todas las personas y de toda la ciudadanía. Y con esto lo que quería introducir es que el hilo que les enviaba de este análisis que compartió un sociólogo tiene que ver con una pata que en los medios de comunicación, por lo menos hasta hace un tiempo, y sobre todo durante la cuarentena estricta y durante gran parte de la pandemia del año pasado, estuvo olvidada, porque hablamos primero obviamente de los infectólogos, de los médicos, de los epidemiólogos, que son fundamentales porque son los que más saben sobre estas cuestiones, que además son de estudio permanente. Después se fue sumando, ¿qué otra rama? ¿Qué otro punto se afectó, digamos, desde el año pasado en la vida de Los cada uno de economistas, nosotros? profe. No, de los economistas, pero también digo, y Los dentro de... psicólogos. Ahí está, también los Ah, psicólogos, digamos, mientras de un lado, digamos, el lado duro que siempre estuvo como en contra de la cuarentena, era, digamos, que como, no, priorizan la economía, porque si no, todo va a salir mal. Bueno, lamentablemente hay ejemplos que priorizaron la economía y en términos de economía no le fue bien tampoco, y le fue muy, pero muy mal en lo sanitario, y que lo siguen sufriendo, y que ocurren estragos como en Brasil, por ejemplo. Pero a lo que voy es, después se empezó a incluir también la figura de los psicólogos, porque es cierto también, muchas de las situaciones que van desencadenando a nivel mental en cada uno de nosotros, e imaginemos en aquellas personas que están en situaciones también dramáticas desde la economía, es cierto también, es una cuestión que no hay que soslayar. Y por eso mencionaba a un sociólogo, a los sociólogos, a quienes estudian las ciencias sociales en general, muchas veces se los ve como de reojo, diciendo, ¿y sociales? ¿Como para qué? ¿Para qué sirve? Y en realidad también está bueno esto de ver cómo la percepción que tal vez compartimos todos, de como, no, la gente ni a palos va a respetar una cuarentena, ni aunque sea de unos días más, la gente no lo haría o no la compartiría, y al menos en virtud de este estudio que se hizo, obviamente sobre una parte de la población, sobre un universo más chico, no es que se puede encuestar a los 44 millones de habitantes del país o a 20 millones de habitantes, no se tienen muestras tan grandes, los resultados demuestran algo que no es tanto como pensábamos tal vez, que hay más gente que lo cumpliría, aunque le dé bronca o no, pero que lo cumpliría entendiendo que la salud es algo, digamos, es un bien que no hay plata que lo compre, pero en general lo que nosotros vemos o creemos es que la mayoría de la gente no lo haría. Es decir, las ciencias sociales es como que quedaron afuera de esa mesa, y estaría bueno también incluso pensarlo en función de futuros ejercicios que vamos a hacer, el buscar voces de sociólogos, de personas que puedan analizar desde otro lugar también lo que es una pandemia, cómo se vive esta pandemia y cómo tratar de buscar otra mirada a, no digo solucionar esto porque la solución creo que no la tiene nadie en el planeta, pero de tratar de lidiar de la mejor manera posible. No sé si les parece que, o si escucharon muchos sociólogos durante el año pasado sobre todo, o este año tener mucho lugar en los medios.
¿Les pasó o no? ¿O sociólogos no vieron, digamos, en general? Sí, profe, yo veo 3 veces por semana que hay un sociólogo distinto en Fantino. Yo veo a Fantino porque me cago de risa. Y siempre, o Bueno, sociólogos, o bueno, también psicólogos, obviamente. claro, Pero después digo, por ejemplo, en los canales de noticias, digamos, el análisis muchas veces decimos son economistas los invitados, psicólogos los invitados, sí, pero sobre todo el año pasado cuando era, que decía, bueno, como sumen a la mesa a los economistas, sumen a la mesa, digo, del gobierno, de quienes debatían los pasos a seguir, a los psicólogos, los sociólogos no sé si no fueron como los grandes ausentes, no les da esa sensación. sí, es verdad, y es un tema sensible también. Ponerle en intratables, nunca. Toda economía política. Claro, y los sociólogos, digo, muchas veces son los que podrían articular. No soy sociólogo, no es que no soy representante de sociólogos, porque viste, a veces alguien habla de algo y dice, bueno, che, este debe creer. A lo que voy es, incluso para nuestra manera de tratar de analizarlo desde otro lugar, que son voces que tal vez, bueno, te puedan decir, por esto y por esto, considero que hay que priorizar la salud, o de qué manera se podría priorizar la salud, o no pierdan de vista lo que genera en una sociedad y en términos políticos también, de leer la política, la economía. Incluso este sociólogo, Feyerstein, él plantea que junto con otros estudiosos de ciencias sociales, ellos plantearon posturas que tienen que ver con incluso buscar lo que es la figura de las cuarentenas intermitentes, es decir, que durante algunos días se cierren. En un momento él hablaba de 9 días de un confinamiento estricto y 21 días en los que se pueda circular con algunas restricciones, pero que se pueda circular. Incluso eso pasó, no sé si se acuerdan, en Madrid, después de la primera ola, del gran desastre de lo que ocurrió cuando explotó el sistema sanitario muy rápido en España, porque el virus avanzó de una manera impresionante, como un tsunami. Hubo zonas de Madrid, por ejemplo, que fueron apostando a eso, a confinamientos, como se les dice, intermitentes, que es, bueno, un sector tal vez de Madrid se cerraba, otro sector en el que había menos casos podía circular, y así de manera dada de tratar de cuidar por un lado el movimiento y todo lo que implica el movimiento en términos económicos, y a su vez que ese movimiento no hiciera que se desmadrara rápidamente o que fuera lo más lento posible el tema de los contagios. Es decir, ponen también los pies dentro del plato, por decirlo de algún modo, en el sentido de que también hay propuestas y que tal vez no estaban de un lado ni del otro, si uno decía, bueno, economistas o científicos que trabajan estrictamente con lo sanitario, que obviamente si no sobrevivimos, no vamos a tener después de qué discutir, pues no vamos a estar. Digamos, una cuestión muy, muy sensible que a veces se la banaliza, como si fuera, bueno, la gente que se muere que se tenga que morir. Es duro porque es hasta que te toca a vos o a una persona cercana. A fin de cuentas, digamos, con esto que te quería traer como disparador y estas situaciones que se dan en los medios de comunicación, la idea es que preparen un trabajo, no es para la semana que viene, sino de acá a 2 semanas. Igualmente en el grupo, como siempre, después les comparto la consigna por escrito para que quede para todos y para despejar cualquier tipo de duda. La idea va a ser trabajar de acá a 14 días con un informe que puede presentarse, y esto tal vez se adapte, digamos, a los gustos de cada uno. Lo van a poder hacer o por escrito, o también aquel que quiera hacerlo en un formato radial o audiovisual. Es decir, lo pueden presentar de la manera que más les plazca, ya sea por escrito, con un video o solo con audio. Si lo quieren editar o no, eso queda a gusto de cada uno y de las posibilidades que tengan o de los conocimientos que tengan con el tema de edición y de cortar y de armarlo, digamos, más como un podcast sería, si quieren ponerle algún detalle. La idea es, pensando en que ya estamos en plena segunda ola, por un lado, me gustaría que entre el curso, es decir, todos los que integran este curso, este tercer año, planteen una serie de preguntas a modo de encuesta, una encuesta sencilla, que tenga que ver justamente con qué creen que sería lo más acorde para este momento como medidas que tenga que tomar
el gobierno. Es decir, emulando esta encuesta que les planteaba al principio, y ese también es la idea, que le hagan una encuesta entre ustedes, entre los integrantes del curso, en base a qué harían ante esta situación, qué tipo de medida tomarían, si medidas más restrictivas, por qué, si medidas menos restrictivas. Es decir, por un lado, un pequeño formulario de encuesta que después yo les voy a mandar en detalle, digamos, qué estructura debe tener en cuanto a la cantidad de preguntas para no irse por las ramas, que se encuesten entre ustedes y que además le sumen la voz de un profesional que tenga que ver con el área de la sociología, ya que psicólogos, médicos y economistas escuchamos por doquier y a toda hora. La propuesta es que de ahora en más busquen, y lo que les recomiendo, más allá de que le pueden dar la impronta, ya sea por escrito o como les decía, audiovisual, lo que podrían hacer es conformar grupos de 3 o hasta 4, eso lo van hablando entre ustedes dentro del curso. La idea es que sea un trabajo grupal, 3 o 4 como máximo, obviamente que a distancia, por intermedio de la virtualidad, en grupos de 3 o 4, van a hacer una encuesta dentro del curso sobre qué medidas tomarían en esta plena segunda ola, y que también entrevisten o consulten con esos resultados, más lo que vaya ocurriendo y con las medidas que vaya tomando el gobierno o no, si es que las va acelerando por la cantidad de casos que hay, a un sociólogo para que entregue su punto de vista. Entonces, en base a eso, hacer un trabajo, ya sea en formato escrito o audiovisual. Les voy a mandar ahora también con las pautas el tema de la extensión, que no sea súper extenso, ni que ya sea en cualquiera de los formatos que elijan, pero digamos que condensemos por un lado un dato duro que va a ser el del resultado de un grupo determinado, que va a ser el de su curso, de qué harían, y por otro lado, en virtud de la información que vaya surgiendo, sumarle la mirada, y ahí también está la parte de ustedes de entrevistar a un sociólogo para tener en cuenta su punto de vista y qué haría o qué sugeriría desde su rol y desde su lugar para llevar adelante en este marco tan complicado de los números, que hoy por suerte bajó un poco respecto al pico de 24.000, pero que sigue rozando los 20.000. Siguen siendo muchísimos casos, e incluso también está bueno indagar sobre la carga de datos, porque por ejemplo, ya lo que se plantea desde el final de la semana pasada, que tiene que ver con cómo se cargan los datos, es que lo más probable es que esta semana podamos estar por encima incluso de esos 24.000 casos que fueron informados la semana pasada. Es decir, que la situación sigue siendo en números muy, pero muy grave. ¿Alguna duda o consulta sobre esta consigna? ¿Ninguna? ¿Seguros? Sí, o sea, profe, la encuesta es entre nosotros, o sea, no entre el grupo, sino entre el aula. Bueno, el Claro, aula, el curso. el curso, exactamente, digamos, y en base a esos datos que van Listo. a tener, a esos números, o sea, es un reflejo obviamente chiquito, pero digamos como para Sí, sí, darle obvio. un marco de Un plantear el disparador. tema y un disparador, porque obviamente que en un grupo siempre va a haber en mayor o menor medida posturas que van a ser diferentes o con distintos matices, y esa es la idea también de encontrarlo y después pensarlo con un sociólogo que se encarga también de estudiar todos los fenómenos que conforman a nuestros comportamientos, el poder armar el laburo. Y también la idea esta, es decir, háganlo o pónganse de acuerdo en esos grupos de 3 o 4, 3 mínimo, 4 máximo, de hacerlo en el formato que más cómodo, que más les guste, digamos, el pensar cómo van a entregar ese texto o ese audio o ese contenido audiovisual. Digamos, que les sea algo también que les implique un desafío, o que a ustedes les involucre, decir, bueno, ¿de qué manera vamos a plasmar esto que conseguimos? ¿Sí? ¿Alguna duda más?